Entonces, vamos a votar en general el dictamen de mayoría con las aclaraciones leídas por la Secretaría Parlamentaria. Les pido que por favor se vayan identificando, así no hay ningún tipo de error. Me informan que están todos los diputados presentes identificados, así que vamos a pasar a votar el dictamen de mayoría con las aclaraciones leídas recientemente. Tiempo. Ha finalizado el tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 149 votos afirmativos, 100 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Se pasa al tratamiento en particular. Diputada Rodríguez Machado. Sí, presidente. Antes de votar el capítulo cuarto, voy a pedir la palabra, capítulo 8 y capítulo 10. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, diputado Martínez. Respecto a la votación, yo lo dije en labor parlamentaria, sabiendo que hay, inclusive entre los que quieren expresar su voto de acompañamiento al dictamen de la mayoría, creo que en determinados artículos, incluido dentro de determinados capítulos, no es conveniente el voto por capítulo. Nosotros lo vamos a pedir, ustedes lo negarán, pero me parece que la manera que tenemos que votar cuando hay disidencias y aportes puntuales que se pueden hacer artículos contenidos dentro de cada capítulo. Ya nos pasó en la votación del presupuesto, creo que es un mal antecedente y deberíamos intentar tomar la costumbre natural, que cuando hay en algún caso artículos que se pueden votar en paquete, no hay ningún tipo de problema, pero que si alguien pide que sea separado, lo podamos hacer por separado. Diputada. Entiendo, señor presidente, que el acuerdo de labor parlamentaria es votar por capítulo y solicito que sea por capítulo. A ver, hubo una mayoría que sugirió votar por capítulo y entiendo que es una mayoría que representa más de la mitad del cuerpo. Con lo cual, quedó claro, su moción no tuvo aceptación, con lo cual vamos a pasar a votar por capítulo, que fue lo que
la mayoría sugirió en labor parlamentaria. Así que, diputada... Sí, diputado Farías. Sí, gracias. No, para avisar que los que suscribimos un dictamen de minoría dentro del bloque de Provincias Unidas y el Interbloque Unidos, vamos a pedir la palabra al tratamiento del capítulo primero para hacer una propuesta más allá de que vamos a votar positivamente el capítulo, pero vamos a hacer una propuesta de texto sobre gradualidad en las penas y en el capítulo cuarto también. En el caso, se trata de en el capítulo 1, le pido que le haga ahora la propuesta porque se va a pasar a votar y después ya se va a tornar abstracta la propuesta. Gracias, presidente. Bien, agregar al capítulo el siguiente párrafo. En todos los supuestos de la condena. ¿En qué artículo, diputado? Artículo primero. Artículo primero del capítulo primero, agregar al texto del dictamen de mayoría. En todos los supuestos de condena, la escala penal aplicable se reducirá a la mitad de su mínimo y máximo cuando el autor del delito sea un menor de 14 años de edad. La escala penal aplicable se reducirá un tercio en su mínimo y máximo cuando el autor del delito sea un menor de 15 años de edad. Y los menores de 16 y 17 años de edad, autores de delitos, no tendrán reducción de la escala penal correspondiente aplicable, con excepción del límite máximo de la pena prevista en la presente ley. No serán aplicables las reducciones de la escala penal previstas en el presente artículo para el supuesto de reincidencia. Es una propuesta que hacemos que está en nuestro dictamen de minoría, insisto, en los que firmamos el dictamen, que no es todo el bloque, y inclusive tampoco comprende a quienes firmaron en disidencia nuestro dictamen de minoría. Sí, diputado Castañeto. Perdón, no interpreté. Menor de 14 dijo, no interpreté la propuesta, perdón. Si la puede reiterar, porque escuché menor de 14. Apriete el botón, diputado. Sí, se está refiriendo al menor que tiene 14 años. ¿Sí? La persona Diputada, menor que tiene 14 años. miembro informante. Gracias, presidente. Mire, no se acepta, pero quiero dejar sentado. Este artículo es clave. Es el artículo que fija la edad de imputabilidad para los menores de 14 a 18 años. Es muy importante también ver la cantidad de votos positivos que recibe este artículo porque es, la verdad, el que más discusión ha generado dentro del Congreso, así es que no se aceptan las sugerencias, pero indicando que vamos a votar un artículo medular de la ley. Gracias, presidente. Un capítulo, diputada. Bueno, a continuación entonces vamos a pasar a votar el capítulo 1 del dictamen de mayoría del régimen penal juvenil, que incluye los artículos 1, 2 y 3 del dictamen de mayoría. No ha aceptado ninguna modificación. Vamos a votar a mano alzada. Por favor, sírvanse a expresar su voluntad. Resulta afirmativo el capítulo 1 de la ley del régimen penal juvenil. A continuación, vamos a pasar a votar el capítulo 2. Diputada Rodríguez Machado. Sin modificaciones se pasa. Sin modificaciones, ¿alguna sugerencia o algo? Vamos a pasar a votar entonces el capítulo 2, que incluye los artículos 4 y 5. Sírvanse a expresar su voluntad. Resulta afirmativo. Capítulo 3, que incluye los artículos 6 y 7. Por favor, sírvanse a expresar su voluntad. Resulta afirmativo. Capítulo 4. La miembro informante tiene la palabra. Gracias, presidente. Acá hay una modificación en el artículo 17 de la sección 3, artículo 17.
Esta modificación elimina la segunda parte del inciso C del artículo 17, que dice o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. Voy a leer el inciso C como quedaría. Inciso C, privación de la libertad en un instituto especializado de detención. Punto. Entonces se elimina lo que acabo de leer. Esta es la modificación que se sugiere, vuelvo a decir, propuesta por el interbloque Provincias Unidas y por el bloque de Encuentro Federal. Gracias, diputada. Entonces, se va a votar el capítulo 4 con las modificaciones. Sí, diputado Farías. Sí, tal cual lo había adelantado. También en el capítulo 4, en la sección 3ª, en el artículo 19, que trata de la prohibición y plazo máximo de la detención, el dictamen de la mayoría en el segundo párrafo establece que el plazo máximo de las penas privativas de libertad respecto de las personas adolescentes será de 15 años. La propuesta en nuestro dictamen es que ese plazo sea de 10 años. Diputada. No es aceptada esa propuesta, señor presidente. No fue aceptada la propuesta de modificación. Sí, diputada Escaglia. Una pregunta, porque acá no estamos votando de manera nominal, se está votando a mano alzada. Los artículos son importantes. Yo pregunto cómo vamos a computar esos votos y cuando terminemos la votación, digamos, estos artículos tuvieron X cantidad de votos, porque no queda claro cómo los están contando. Desde el momento que se aprobó o se logró o hay una mayor parte de esta Cámara que quiere votar por capítulo, solo queda consignado el voto por capítulo y cualquier sugerencia... ¿Cómo? Pero usted no tiene forma de contar cuántos votos hubo. Estamos votando en particular a mano alzada, salvo que alguien pida la votación nominal en algún capítulo y tenga la aceptación del 10% de la Cámara en el momento de realizarse la votación. Apriete el botón. Pedimos entonces la votación nominal, capítulo por capítulo de los artículos. Es rápido, no nos vamos a ir más tarde, no se preocupen. Si ese es el problema, me parece más ordenado porque piensen que es una ley que también debiera tener cómo votó cada uno en cada uno de los capítulos. La diputada Escaglia ha hecho una moción de que pasemos a votar nominal. A ver si hay aceptación para votar nominal. No alcanzan los números. Vamos a seguir votando a mano alzada. Sí. Diputada Escaglia, si quiere dejar constancia sobre alguna cuestión en particular, lo puede hacer y quedará en el diario de sesiones. ¿Estamos? Bueno, vamos a votar entonces, a continuación, el capítulo 4 con las modificaciones leídas por la miembro informante a mano alzada. Sírvanse a expresar su voluntad. Resulta afirmativo el capítulo 4. A continuación, el capítulo 5, que incluye solamente un artículo, el artículo 22. No hay ninguna sugerencia, se va a votar el capítulo 5 a mano alzada. Sírvanse a expresar su voluntad. Resulta afirmativo. Capítulo 6. Sírvanse a expresar su voluntad, señores diputados. Resulta afirmativo. Capítulo 7. Diputado Maximiliano Ferraro, tiene la palabra. Sí, presidente. Yo voy a pedir la votación nominal de este capítulo, ya que, o si no, proponer un cambio principalmente en lo que es el artículo 25 a la miembro informante, que tiene que ver con la determinación de la inimputabilidad
en forma previa a la declaración de la inimputabilidad de adolescentes que tuvieran entre 14 y 18 años de edad, el juez deberá. Y principalmente el inciso A, en cómo finaliza, y esto si recuerda la miembro informante cuando discutimos el tema de reiteranza, ella lo trabajó y lo pudimos corregir, el final de ese inciso claramente establece el derecho penal de autor. Entonces yo lo que le propongo es que el inciso el inciso A del artículo 25 quede redactado de la siguiente manera. Determinación de la inimputabilidad en forma previa a la declaración de inimputabilidad de adolescentes que tuvieran entre 14 y 18 años de edad, el juez deberá A, ordenar un peritaje psicológico y psiquiátrico, así como otros estudios que estimase necesarios para determinar si la persona imputable resulta peligrosa para sí o para terceros, y que termine ahí y no agregar la cuestión o si existe riesgo de que incurra en nuevos delitos. Porque claramente, digamos, y si recuerda la miembro informante, esto lo discutimos en su momento en reiterancia, claramente esto es derecho penal de autor. Entonces, lo que pido es esta modificación para que quede redactada como corresponde y que a su vez tenga una cuestión de sintonía con otros tipos de discusiones que tuvimos en otros momentos en este recinto, y más aún con lo que es un régimen penal juvenil como el que estamos discutiendo, presidente. Entonces, yo digo, si no se acepta la modificación en relación a lo que estoy proponiendo, voy a pedir, digamos, una votación nominal, porque el inciso A y ese final creo que yo por lo menos no estoy de acuerdo que quede así redactado en este artículo. Diputada Rodríguez Machado. Gracias, presidente. Mire, si se discutió en otra ley, se discutió en otra ley. Acá no se discutió, es la primera vez que me trasladan esta inquietud. Y además no estamos dispuestos a aceptar una modificación que saca nada más ni nada menos la palabra que si esta persona existe riesgos de que incurra en nuevos delitos. Si es una persona que existe riesgos que incurra en nuevos delitos, no vamos a aceptar que se retire eso, diputado. Así que no es aceptada y se va a votar como está en el despacho de mayoría. Bueno, entonces a continuación se va a votar el capítulo séptimo, que incluye los artículos 24, 25 y 26. A mano alzada, sírvanse a expresar su voluntad. Resulta afirmativo. A continuación, el capítulo 8. Diputada Rodríguez Machado. Gracias, presidente. Acá sí aceptamos dos modificaciones que las enuncié al inicio de la votación en general. Una es en el artículo 30, donde eliminamos el título del artículo, que voy a leer lo que se elimina. Separación de personas detenidas mayores de edad y alojamientos en módulos especiales. La palabra alojamiento de módulos especiales, daba la impresión o la sutileza de poder pensar que podrían alojarse adultos con menores, y eso lo hemos descartado. Así que vamos a retirar ese título y va a quedar condiciones de retención. Entonces, redacción definitiva queda como está, lo único que se cambia es condiciones de detención y cómo están los incisos tal cual. En relación al artículo 34 del mismo capítulo, vamos a eliminar el artículo 34, donde dice o de la sección separada de un establecimiento penitenciario, porque esa frase daría lugar a suponer que puede tener una sección separada, estar los menores en una sección separada en un establecimiento de adultos, y eso no lo estamos queriendo aprobar. Así es que con esas dos modificaciones, que las aceptamos, le pido que proceda a la votación del capítulo 8, presidente. Gracias, diputada Rodríguez Machado. Entonces, a continuación se va a votar el capítulo 8 con las modificaciones leídas por la miembro informante. Sírvanse a expresar su voluntad a los diputados. Resulta afirmativa la votación del capítulo 8. A continuación,
Capítulo 9, que incluye los artículos 35 y 36. Sírvanse, diputados, a expresar el sentido de su voto. Resulta también afirmativo el capítulo 9. Capítulo 10. Diputada Rodríguez Machado, tiene la palabra. Última modificación aceptada, que es para la suspensión del proceso a prueba, se elimina la última parte del primer párrafo donde dice "y la querella". Esto implica que no se va a dejar ningún lugar a dudas, que es el Ministerio Público Fiscal quien puede aceptar o no la suspensión del proceso a prueba. Esta es la última modificación que se acepta. El número de artículo, por favor, no, diputada. es el artículo 43, presidente, y esta es la última modificación que se acepta, y el resto de los artículos y capítulos se va a votar como está el dictamen de mayoría. Gracias, diputada. Entonces, a continuación, se va a votar el capítulo 10 con las modificaciones recién leídas por la miembro informante. Sírvanse a expresar su voluntad. Resulta afirmativo el capítulo 10. Diputado Martínez. Si bien ya anunció la miembro informante que no va a aceptar más modificaciones, quiero insistir en algo que lo venimos planteando, la absoluta insuficiencia del artículo 51, que hace referencia al presupuesto para llevar adelante esta ley que están aprobando. El segundo párrafo del artículo 51, que intenta contener la demanda de recursos que seguramente necesitarán las provincias para poder trabajar en este mismo sentido, no solamente no alcanza los recursos, sino que tiene una imprecisión que va en contra del financiamiento de las provincias. Y respecto al artículo 52, presidente, en nuestro dictamen, estamos hablando del 52, que es la entrada en vigencia, en nuestro dictamen nosotros habíamos planteado: la presente ley empezará a regir a partir de la certificación por parte de las jurisdicciones con asistencia y financiamiento del Gobierno Nacional del cumplimiento de los compromisos institucionales para la implementación de los dispositivos exigibles a favor de la plena reinserción de los menores. Bueno, nosotros insistimos en esto, que sea otro el criterio de inicio de la vigencia del texto que están aprobando. Entendemos que no van a ser aceptados, pero que nosotros queremos seguir insistiendo en esto. Diputado Ferraro, después diputado Brugue. Diputado. Hay varios oradores, sí. Sí, presidente, como había adelantado, desde el Interbloque Unidos vamos a proponer incorporar un artículo 51 bis y 2 artículos más a numerar. El artículo 51 bis que proponemos es: instrúyase al Ministerio de Justicia de la Nación para que en el plazo de 30 días de la entrada en vigencia de la presente elabore un coeficiente de asignación automático y no discrecional de recursos para ser distribuido entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a los siguientes criterios de incidencia: 50% según coeficiente vigente de coparticipación federal, 50% según indicadores y objetivos vinculados a población adolescente, tasa de conflictividad penal juvenil y capacidad institucional instalada en las condiciones que establezca la reglamentación. Artículo nuevo a numerar: responsabilidad presupuestaria, implementación provincial y garantía de reintegro. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán la presente ley en el marco de sus competencias constitucionales. En caso de no verificarse la asignación o transferencia en tiempo y forma de las partidas presupuestarias nacionales previstas para su cumplimiento, las jurisdicciones locales deberán garantizar el cumplimiento y la continuidad del presente régimen, debiendo adecuar sus estructuras administrativas y modalidades operativas conforme a sus disponibilidades presupuestarias, sin afectar en ningún caso los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional y la presente ley. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan habilitadas a exigir al Estado Nacional el reintegro íntegro de los fondos que hubieran debido aplicar para cubrir obligaciones cuyo financiamiento corresponda a aquel. El crédito resultante tendrá carácter exigible y deberá ser reconocido administrativamente
administrativamente dentro del plazo de 90 días de efectuado el reclamo fehaciente ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y devengará intereses conforme a la tasa activa promedio del Banco Nación Argentina hasta su efectivo pago. Su cancelación deberá preverse en el ejercicio presupuestario inmediato siguiente. Sin perjuicio de ello, quedará expedita la vía judicial correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional y un artículo nuevo a numerar, cláusula transitoria de vigencia condicionada. La aplicación de las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia cuando se acredite el cumplimiento efectivo de las condiciones de alojamiento separado y especializado previstos en los artículos 17, 27 y concordantes que han sido modificados por la miembro informante, señor presidente. Estas son las modificaciones que proponemos desde el Interbloque Unidos. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Brugge. Gracias, señor presidente. En la misma sintonía que el diputado preopinante, habíamos ya anunciado que también vamos a proponer el agregado de un artículo, que es la modificación del artículo 51 del Código Penal de la Nación, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma. Artículo 51. Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria. En ningún caso se informará la existencia de detenciones que no provengan de la formación de causas, salvo que los informes se requieran para resolver un habeas corpus o en causas por delito de que haya sido víctima el detenido. El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos. Primero, después de transcurridos 10 años desde la sentencia para las condenas condicionales. 2. Después de transcurridos 10 años de su extinción para las demás condenas o penas privativas de la libertad. 3. Después de transcurridos 5 años desde su extinción para las condenas o penas o multas de inhabilitación. En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del interesado. Asimismo, los jueces podrán requerir la información excepcionalmente por resolución que solo podrá fundarse en la necesidad concreta de antecedente como elemento de prueba en los hechos en un proceso judicial. Y aquí viene la novedad. Las sentencias condenatorias recaídas sobre menores de 14 a 18 años de edad caducarán en todos los supuestos previstos en los incisos 1 y 2 de este artículo, después de transcurrido 3 años desde la sentencia para las condenas condicionales o de su extinción para las demás condenas o penas privativas de la libertad, según sea el caso. Para el supuesto del inciso tercero, caducará en el plazo de 1 año de transcurrido su extinción para las condenas de pena de multa o inhabilitación a menores de 14 a 18 años de edad. Y luego el texto del artículo 51 del Código Penal sigue con la redacción originaria. Gracias, presidente. Gracias, diputado Brugge. Diputado Viela, había levantado la mano. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, teniendo en cuenta que en este caso Nación se lleva los laureles y nos deja los problemas de buscar los recursos a las provincias, solamente espero que haya partidas presupuestarias extras acordes para que podamos cumplir con la presente ley. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Señor Medina. Gladys Medina. Sí, tiene la palabra. Apriete el botón. Señor presidente, en el mismo sentido que el diputado preopinante, tenemos la necesidad imperiosa que a partir del artículo 51 se tenga en cuenta y se respete la partida presupuestaria para las provincias para poder hacer frente a este proyecto de ley. Gracias, diputada. Diputado Pichetto. Sí, presidente. Si las propuestas que hizo el diputado Ferraro no son aceptadas, quiero plantear mi sentido del voto. Me voy a abstener. Entiendo que estas partidas son totalmente insuficientes para poner en marcha un programa precisamente para bajar la punibilidad y tener las organizaciones en cada una de las provincias que puedan contener o privar de libertad a un menor que cometa delitos violentos. Así que de no aceptarse estas propuestas que acaba de hacer Ferraro, voy a plantear la abstención de este artículo. Si
Sí, diputado Juliano. Gracias, presidente. En el mismo sentido que el diputado Pichetto, nosotros nos vamos a abstener en este sentido porque hay una oración bien simple también que agregar. Si no se le pone plata, lo del régimen penal juvenil es mentira. No se puede poner en marcha. Y si no se puede poner en marcha, todo lo que se dijo hasta acá fue en vano. Entonces, mire, simplemente nuestro bloque se va a abstener. Gracias. Gracias, diputado. Sí, diputado Del Caño. Sí, no, queremos proponer que sea nominal la votación, presidente. Y además, digo, el oficialismo había presentado un proyecto, recordará usted, de responsabilidad fiscal, ¿no? Digo porque en ese proyecto decía que tenían que ir presos todos aquellos funcionarios y diputados que presentaran un proyecto que no tuvieran presupuesto. Acá el diputado, recién lo dijo el diputado, nosotros estamos en desacuerdo, ya quedó claro, ¿no? El diputado Pichetto lo dijo muy claro, ¿no? Dice, no tiene partidas para que se lleve a cabo. O sea, todo lo que se discutió acá no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Pero digo para que se vea la hipocresía de este tratamiento, digamos, que hubo hoy, y propongo que sea nominal la votación. Vamos a pasar a votar. Sí, diputada Giudici. Perdón, presidente. Mire, hoy en labor parlamentaria lo hemos conversado, luego en distintas reuniones con jefes de bloques, secretarios parlamentarios de los bloques, volvimos a conversar sobre este artículo, pero claro, durante toda la sesión he visto diputados caminantes del bloque de Unión por la Patria generando confusión y quiero explicar concretamente por qué los últimos artículos de este capítulo. El capítulo que estamos tratando es sumamente importante. Si este artículo no lo acompañan, las provincias que genuinamente están pidiendo tener partidas concretas de financiamiento van a perder la posibilidad de conveniar antes de la aplicación de la ley. Miren, en primer lugar, el gobierno, atendiendo a que toda ley tiene que tener su fuente de financiamiento, pone en el artículo 51 23.739 millones de pesos. Pero en el artículo 50, en el artículo siguiente, en el párrafo siguiente, plantea que la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos se van a cumplir si este artículo se sanciona. Por eso digo, no mezclemos la genuina intención de algunos diputados que con legitimidad plantean redacciones alternativas, casi una coparticipación express, pero no importa. Digo, hay una genuina intención, pero hay otra mala intención de tratar de confundir. Y este artículo y este capítulo es muy importante para sostener el financiamiento del nuevo régimen penal y juvenil. Así que, señora miembro informante de la comisión, le pido que no aceptemos estos cambios. Sí, diputado Martínez, después diputada Rodríguez Machado, así avanzamos. Diputado Martínez. Yo no sé quiénes son los que caminaban, yo camino todo el tiempo y hablo con todo. Y aparte digo las cosas donde hay que decirlas, que en labor parlamentaria. En labor parlamentaria, cuando ustedes propusieron la votación por capítulo, yo le dije, guarda con el capítulo 11, porque este problema sabíamos que tanto en la entrada en vigencia como en la cuestión de presupuestaria iba a despertar. Bastaba solamente leer las disidencias incluidas dentro del despacho de la mayoría para darse cuenta que este tema no tenía pleno consenso. Me parece que el tema se resuelve como se tienen que resolver estas cosas, que es dividiendo el capítulo 11 en artículo por artículo, de manera que aquellos que quieren votar de una manera diferente en un artículo no tenga una generación de arrastre en el otro. Y si tienen dudas sobre eso, porque realmente me sonó una especie de como, miren que si este se rechaza, se cae todo el financiamiento, casi que me sonó apriete, ¿no? Pero digo, me parece que eso se soluciona aclarando el texto. Si los propios que votaron con usted en general tienen estas dudas, es porque el texto no contiene la expectativa de los propios aliados de ustedes. Lo decimos nosotros que votamos en contra, queda claro. Gracias, diputada Rodríguez. Sí, diputado Venegas Lynch. No, muy corto. Me parece que la propuesta vinculada al tema presupuestario de Ferraro tiene doble irresponsabilidad. Una es si realmente le interesa
interesaría incluirla, lo hubiera hecho antes al dictamen de mayoría y lo charlábamos, con lo cual solamente queda para las redes la participación de lo que dijo. Y la otra responsabilidad, que estoy seguro, si esa propuesta de lo del índice de demás a nivel lineal y a priori recaería sobre él, no la votaría. Así que me parece un delirio absoluto. Diputada Rodríguez Machado. Gracias, señor presidente. No sé, ¿me da la palabra a mí? Sí, no. Bueno, gracias, presidente. Me corresponde, como miembro informante de este plenario, avanzar o no sobre la aceptación de las redacciones propuestas. La primera cosa que debo decir, y voy a ser bien breve, yo no creo que haya ningún diputado que ha firmado el despacho de mayoría, donde entiende que estamos dando un paso fundamental en la Argentina en contra de la impunidad, volver marcha atrás por un tema de pesos. Pero más allá de eso, quiero decirle que nosotros hemos puesto un monto a pedido de quienes hoy piden cambiar el artículo. Porque en un principio había un principio general que el jefe de gabinete iba a distribuir las partidas. Posteriormente, con los bloques aliados o como le quieran llamar, incluso con el bloque de la coalición cívica, con el diputado Brugge, me pidieron que informe y le pida economía exactamente de las partidas que iban a surgir los fondos. Sin perjuicio de ello, agregamos la posibilidad de cada provincia y cada jurisdicción convenie, es decir, firme convenios con el Ejecutivo, porque desconocemos cuál es la realidad en cada provincia, porque son fueros de carácter jurisdiccional provincial para los delitos comunes, y quedamos que en los 180 días que hagan falta se va a relevar eso para poder actuar como corresponde. Hemos cumplido todos los pedidos que nos hizo los bloques aliados o como quieran llamarlo, absolutamente todos, que están contenidos en el artículo 51 como corresponde, pero aún más, en la posibilidad de conveniar, pueden surgir fondos del Ejecutivo, obviamente, como muchas veces pasan, porque sé que hay convenios que están cubriendo otros gastos que tienen las provincias y que están siendo cumplidos también, aunque no estén en el presupuesto, de poder avanzar sobre esto, porque hay una decisión firme y concreta de avanzar en la agenda contra la impunidad. Yo les pido a los diputados que avanzamos hasta acá, hasta todos los artículos que hemos votado, que definan si todavía tienen el coraje de terminar generando la totalidad de la ley y que voten en ese sentido. No se acepta la propuesta. La miembro informante ya dijo que no acepta modificaciones. ¿Cómo? Sí, diputado Ferraro fue aludido por el diputado Venegas Lynch. Gracias, presidente. Mire, la verdad que es medio inadmisible que el diputado preopinante diga que la propuesta que en nombre de este interbloque realicé es irresponsable. Porque el interbloque Unidos tuvo un dictamen de minoría donde claramente está planteado nuestra mirada en relación al financiamiento que hace al régimen penal juvenil. Pero no nos vayamos al dictamen de minoría del interbloque Unidos. Vayámonos nada más ni nada menos a la disidencia parcial de los diputados Herrera y Vega, que firmaron el dictamen de mayoría y en parte la propuesta que hicimos nosotros en este momento de discusión, en particular, le digo al diputado preopinante y a la miembro informante, tiene que ver con las disidencias observadas en el propio dictamen de mayoría, con el propio debate parlamentario y a su vez también no voy a dejar que pasen una cuestión así medio mentirosa en relación a la posición de la coalición cívica, porque a su vez tanto se habla del dictamen anterior del periodo parlamentario,
los invito a leer lo que era la disidencia parcial de los diputados Campagnoli y López con relación a lo que eran las cláusulas efectivas del régimen penal juvenil vinculado al financiamiento, no solamente con cuestiones de infraestructura, sino también con cuestiones que hacen al personal para lo que es la reeducación dentro del régimen penal juvenil. Entonces, y esto, a ver, pero fui aludido y a ver, estamos en el proceso, presidente, si algunos diputados oficialistas no están dispuestos al debate plural y a poder sacar la mejor ley posible en relación al régimen penal juvenil, estamos en problemas. Porque pareciera ser que se quiere instalar como una mentira o una irresponsabilidad por parte de un interbloque que ha trabajado seriamente en un dictamen de minoría, pero a su vez la opinión de otros diputados y diputadas también dentro del dictamen de mayoría, y muy ligeramente integrantes del bloque del oficialismo salen a decir cosas que no son. Y en donde acá realmente se juega también la defensa del federalismo y la responsabilidad que tienen las provincias a la hora de la aplicación del régimen penal juvenil. Entonces yo me siento en la obligación de decirlo, porque no es un planteo oportunista del momento y que la coalición cívica o el propio interbloque unidos y cada uno de los bloques que forman este interbloque no se lo hemos manifestado, no solamente a la miembro informante, lo hemos conversado con muchísimos otros diputados y diputadas de distintos bloques de qué manera en la importancia de poder tener por primera vez un régimen penal juvenil en la Argentina garantizábamos el financiamiento como lo teníamos que garantizar. Bueno, señores, se ha votado la baja de la edad de imputabilidad. Mucha gente en Crónica están entrando muchísimos mensajes, pero muchísimos, créeme, están a favor de la baja de la edad de imputabilidad. Acordate que es a partir de los 14 años. Hubo como una suerte de confusión